Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este gran trabajo que es el hablar un poco sobre el libro Ciencias de la Tierra de Edward J. Tarbox y Frederick Lutherans. Bueno, este texto lo representamos en este mapa conceptual que estamos viendo aquí en pantalla. Bueno, vamos a empezar. Este texto habla sobre sobre dos grandes cosas. La primera, la geología. Entonces, acá nos cuentan que es el estudio de la Tierra y pues de todos los fenómenos que pasan en ella. Por decirlo así, terremotos, inundaciones, diferentes cositas que van pasando en la Tierra. Y también el ser humano, cómo interactúa con ellos. O sea, el ser humano en qué influye o en qué no puede influir. Entonces, pues nos dicen que la geología se divide en dos grandes ramas. La geología histórica, que estudia el origen de la Tierra y la evolución de la Tierra en el tiempo. Es como hacer un estudio desde que empezó la Tierra, sobre sus componentes, qué condiciones hicieron que se formaran algunas plaquitas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es más que todo la geología histórica. Vamos a hablar también de la geología física, que es más de lo que se basa este libro. Nos decían los autores que este libro es completamente basado en el libro, en la geología física. Entonces, bueno, está especializada en usar en estudiar los materiales de la Tierra, como sus capas, como sus mantos, todo eso. Y lo segundo es lo que les decía anteriormente de lo que es la geología, que es la comprensión de los procesos que pasan tanto en la biosfera, en la hidrosfera, que son como que son parte de la superficie terrestre. También la geología nos cuentan que se basa en experimentos, en observaciones, en trabajos de campo y también en el trabajo de laboratorio. Entonces, pues esta es como la primera parte de lo que es la geología. Bueno, como segundo proceso importante que nos muestra la lectura, nos vamos a remontar a este mapa conceptual que estamos viendo. Voy a explicarlo muy rápido. Nos cuenta que la geología empieza con uno de sus representantes más sofisticados, o bueno, los primeros, fue Aristóteles. Entonces, pues decía que las explicaciones que él daba sobre la Tierra eran como muy a lo mitológico, que era sobre que las estrellas eran sobre piedras y bueno, como cositas así nos decía el texto. Entonces, pues sus explicaciones eran basadas en opiniones. Como segundo, en el siglo XVI, bueno, el pensamiento de Aristóteles va casi toda la Edad Media y hasta este siglo, el siglo XVI, y pues se creía que lo que él decía, pues así era y exactamente tenía que ser así. Era como los argumentos de autoridad Aristóteles en ese momento. Después pasamos al siglo XVI. En este siglo entramos con una persona muy importante que habla sobre el catastrofismo. Él construye un muy importante tratado sobre la historia de la Tierra y la historia humana. Esta persona era James Ussher. Entonces, pues, él se basa un poco en lo religioso, él era una persona religiosa, y esta teoría, pues, es tan avalada que hasta se pone en algunos pie de páginas de la Biblia. Por último, tenemos a James Hutton, que él es como una de las figuras principales y más importantes en esto, ya que él publica el Tratado de la Tierra y todo lo que, y bueno, y en su parte, lo que dice en esta obra aporta muchísimo a la geología y pues uno de sus pilares fue el uniformismo, que es lo que básicamente estudia la geología. Una de las grandes como enfoques que tiene la geología es el uniformismo. Entonces vamos a volver a nuestro mapa conceptual y vamos a seguir con los siguientes puntos que nos da la lectura. Listo, seguimos. Yo dividí el mapa
en lo que son los principios geológicos básicos, que es una de las partes más importantes que nos habla el texto. Entonces, podemos ver, disculpen un momento. Bueno, empezamos a hablar de los riesgos naturales. Yo puse algunos ejemplos que serían los terremotos, las inundaciones, y estos riesgos aumentan en lo que le pueden hacer daño al ser humano o al componente de la biosfera, que es animales y los seres vivos. Entonces, aquí aumenta el riesgo o puede disminuir en el caso contrario. También nos hablan de los recursos que son súper importantes como el agua y la energía para pues nuestro planeta. Hablamos también del tiempo geológico, que es una categoría súper importante, porque de aquí, bueno, esto se hace gracias a la datación radiactiva o relativa. ¿Esto en qué consiste? Esto es en organizar acontecimientos de manera que se colocan secuencias, pero digamos no tiene un año como tal de que esto pasó en el año 3000 antes de Cristo, sino que se empiezan a organizar de una manera cronológica y de una manera coherente para que vayan encajando cada uno. Seguimos con el medio físico de la Tierra y este se divide en varias cositas. Pero bueno, antes de esto, vamos a hablar, bueno, el texto nos va a hablar sobre la visión científica. Entonces, pues en esto influye mucho como lo que se hace del método científico. El texto nos explica un poco sobre el método científico, que pues lo voy a dividir en 4 grandes pasos. El primero es realizar las observaciones de algún tema en específico. El segundo es desarrollar una hipótesis. Esto es como buscar como una teoría o algo así que pueda explicar cierto suceso. Tercero es construir experimentos para sustentar una hipótesis. Cuarto, es aceptar, bueno, el acepto o el rechazo de la comunidad científica después de someter una hipótesis a varias pruebas. Eso es como lo que nos habla del método científico, la lectura. Y también agregado a esto, nos hablan del Apolo 11 y la imagen que sacan de la Tierra. Esta es súper importante para la geología porque deja estudiar varias cositas, deja ver algunos contenidos de la Tierra, como que hay, que hay agua, hay muchísima agua alrededor de la Tierra, o sea, tener una imagen de la Tierra por primera vez tomada desde el espacio fue algo súper importante. Ahora vamos a hablar un poco sobre el medio físico de la Tierra, como lo podemos ver acá. Entonces, este se divide en varias partecitas, que es la hidrosfera, que es todo el agua que está en movimiento, y esto nos dice la lectura que es una de las cosas que hacen única a la Tierra. El segundo es la atmósfera, que es la capa delgada y gaseosa que rodea la Tierra. También recordemos pues que esto es muy importante para el clima y también también es muy importante porque nos proporciona aire y también nos protege de las radiaciones. Hablamos ahora de la biosfera, que es toda la vida en la Tierra, toda la vida, todos los seres vivos y todos los animales. También vamos a hablar un poco de la tierra sólida, que esto está debajo de los océanos y de la tierra. Entonces, esto es como básicamente el medio físico de la tierra. Y ahora vamos a hablar de la tierra como sistema o el sistema tierra. Entonces, esta es la interacción entre diferentes componentes. Entonces, su importancia, bueno, de aquí hablamos un poco sobre la interacción de diferentes componentes, como lo son, como lo son pues estos de la biosfera, la hidrosfera, como toda la relación que tienen estos. Entonces, bueno, ahora pasamos un poco a la estructura interna de la Tierra. Entonces, esta se divide, bueno, en dos. La lectura la divide en dos. La separa con lo que es la composición, la separa en la composición y en las propiedades físicas. Entonces, en la composición vemos que son la corteza, el manto y el núcleo. Entonces, pues nosotros nos preguntamos, ¿esto qué es? Entonces, vamos a hablar un poco de eso.
Bueno, entonces cuando hablamos de la composición y hablamos de la corteza, esta es una capa rocosa que pues está en la Tierra y se divide en dos, la oceánica y la roca arenisca. La oceánica pues está compuesta por basaltos, que son estas que se encuentran pues, en el fondo del mar, en los océanos, y la roca arenisca, que es muy común verla pues en nuestra cotidianidad. Vamos a hablar ahora del manto. El manto es una roca que se extiende hasta 2.900 kilómetros. Ahora hablamos del núcleo. Su composición es una alineación entre el hierro y el níquel. Y pues tiene una menor cantidad de oxígeno. Bueno, ahora vamos a seguir a la otra división, que son las propiedades físicas. Estas propiedades físicas son la litosfera, la astenosfera, la astenosfera y la mesósfera. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cada una. La litosfera significa esfera de roca y tiene un grosor de 100.000 kilómetros. Vamos a hablar un poco de la astenosfera, que es la esfera débil y sus temperaturas permiten que la roca sea fundida. La mesósfera o manto interior ella tiene una temperatura muy elevada y su profundidad es de 6.600 kilómetros a 2.900 kilómetros. Y para hablar de los núcleos, acá nos los separan en el interno y el externo. El externo es una capa líquida del campo, y bueno, y es muy importante porque de ahí depende el campo magnético de la Tierra. Y la interna es la esfera más resistente que es más resistente que la externa, y esto es debido a la presión. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con las divisiones de la superficie. Entonces, bueno, las divisiones de la superficie se dividen en dos, en los continentes y en las cuencas oceánicas. Entonces, bueno, los continentes tienen una profundidad de 0,8 kilómetros y las cuencas oceánicas de 3,8 kilómetros. Entonces, la diferencia está en las alturas de estas. Entonces, pues bueno, ¿esto por qué pasa? Es por las densidades y los glosores y también las alturas. O sea, esto es como las densidades y bueno, y las alturas. ¿Por qué? Entonces, el texto nos decía que los continentes tenían una profundidad de 35 kilómetros a 40, y pues sus rocas eran en granito. Y las cuencas oceánicas nos decía el texto que es de 3,8 a 4,5 kilómetros. Y bueno, están 7, perdón, están 7. Y estas rocas son las basálticas, las que hablábamos anteriormente. Y por último, vamos a hablar del ciclo de las rocas. Entonces, el texto primero nos cuenta un poco sobre los tipos de las rocas para poder entender el ciclo. Entonces, hay 3 tipos de rocas: las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Las ígneas, bueno, significa fuego, y estas es roca de volcán fundida que se seca o se enfría. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que nos daba el texto era el granito. Las sedimentarias se forman a través de la meteorización. Es como la descomposición. Entonces, un ejemplo nos dan la lutita y la arenisca. La tercera que nos dicen es la metamórfica. Entonces, estas se forman a partir de dos rocas. Tienen una roca madre, por decirlo así. Entonces, se puede formar a partir de una ígnea o una sedimentaria. Entonces, bueno, su objetivo es el cambio de forma, siempre. Y pues sucede en 3 ambientes. Entonces, la primera puede ser el aumento de temperatura entre dos rocas. El segundo, que cuando existe un calor necesario para las relaciones químicas, los fluidos empiezan a atravesar la roca. Y el tercero, cuando las rocas están muy presionadas y son elevadas a temperaturas, se deforman a gran escala.
Y ahora, por último, vamos a hablar del ciclo de las rocas. Los autores nos proponen dos ciclos. El primero es el ciclo básico, que empieza cuando hay una erupción volcánica. Entonces, pues empiezan a bajar como estas ígneas. Entonces, las ígneas, bueno, salen y bueno, se forman. Entonces, luego pasan por la meteoralización. Entonces, recordemos que gracias a la meteoralización tenemos las sedimentarias. Y bueno, cuando se enfrenta a calores y bueno, a diferentes temperaturas, se vuelve una metamórfica, que sería la roca madre, la sedimentaria. Y luego de pues, este proceso, esta roca metamórfica se enfrenta a calores, cambios de presión y vuelve a ser una magma, que son las rocas ígneas. Entonces, así es el primer ciclo, el que nos dicen que es el ciclo básico. Y el ciclo alternativo del que nos hablan es cuando las rocas ígneas, bueno, las que salen cuando hay un volcán en erupción, se pueden enterrar y estar expuestas a temperaturas, bueno, para la creación de montañas, nos decía en el texto, y al pasar esto se vuelven de una vez rocas metamórficas. Entonces, luego de esto, las rocas metamórficas pueden estar expuestas y estas pueden ser meteorizadas y pueden volverse rocas sedimentarias. Entonces, estos son los dos ciclos que nos plantea el texto. Entonces, bueno, esa fue la explicación de nuestro mapa conceptual de ciencias de la Tierra de Edward J. Tarbuck y Frederick Q. Lutyens. En la siguiente vamos a ver la bibliografía que tenemos, las imágenes, de dónde las tomamos y el texto. Y aquí está la línea del tiempo que les expuse anteriormente. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero poder volvernos a ver. Hasta luego y buena tarde, buen día, buena noche.